Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentario. Hemos estado hablando de los distintos niveles del narcotráfico, o sea, queremos identificar todas las partes importantes de lo que compone el negocio del narcotráfico y ya venimos a un círculo total en el que estamos terminando con lo que vendría a ser la venta al público. Y lo que hemos hablado, particularmente si tuvieron la oportunidad de ver el video anterior, hablábamos de que hay, incluso en el negocio de la venta al público, en la venta de drogas al público, hay una enorme diferencia entre los niveles, los clientes y todo lo que compone la venta al minoreo, o sea, la venta al público en general. Y una de las cosas que comentamos es algo que poco se habla, que es, o sea, cuando usted generalmente escucha, amigo o amiga, la venta del narcotráfico, la venta de las drogas, generalmente se entera de lo que se vende en el barrio, en la colonia, en las unidades habitacionales, en las villas, en las favelas, pero no es necesariamente lo que simplemente ocurre en el nivel de venta al público. Y como les comentaba en el video anterior, hay una élite privilegiada, y esto ocurre en todos los países, que tiene digamos, el monopolio del mejor producto, el más caro, y que es muy difícil de combatirlo por las conexiones. Y la razón que comentamos esto es porque, si recuerda, en algunos videos que hablamos anteriormente, cuando empezamos a hablar de la historia del narcotráfico, hay una cosa muy peculiar que ocurre en la historia generalmente del consumo de bebidas alcohólicas, o en el tema que estamos hablando ahora de droga. Siempre primero, por, digamos, lo exquisito, si así lo quisiera llamar, lo privilegiado a lo mejor, las drogas, después de que ya pasaron de ser una sustancia curativa, o sea, una sustancia de medicinal y demás, y que se empezaron a utilizar como un cierto medio de entretenimiento, ¿no?, de placer. Primero esto empezó con sectores muy especiales, muy selectos. O sea, primero, se acuerda, hablábamos de que esto después empezó a ser controlado, digamos, y utilizaba en funciones religiosas, ¿no? Pero después empezó a expandirse. Y si usted ha tenido oportunidad de estudiar la historia por ejemplo, de las civilizaciones, siempre fueron los grandes jefes, los grandes líderes, las grandes monarquías, los grandes magnates financieros, los que siempre se distinguieron en disfrutar, porque obviamente es lo que ocurre cuando se tiene una gran cantidad económica, de acceso económico, se puede disfrutar de lo mejor de la vida. Entonces mucha de esta gente siempre controló el consumo de bebidas alcohólicas y de drogas. Y esto lo vemos a través de la historia. O sea, cuando yo les hablaba de los consumidores de bebidas alcohólicas, cuando empezamos, primero fueron las grandes élites. Y si recuerda, cuando hablaba de la ley seca, como les comenté anteriormente, los ricos nunca tuvieron problema aquí en Estados Unidos de conseguir y de consumir bebidas alcohólicas de la mejor del mundo. La gente pobre, fíjese qué cosa curiosa, fue la que pagó los platos rotos, como decimos siempre, la que consiguió las peores tipos de bebidas alcohólicas, incluso posiblemente esto usted no lo sepa, pero el gobierno de Estados Unidos, durante la ley seca, aprobó que se usara alcohol industrial, que es muy nocivo para la salud, para mezclarlo como veneno en bebidas alcohólicas, para que la gente que consumiera esas bebidas ilegales se enfermara.
Y tal ocurrió que mucha gente sí se enfermó y sí se murió. Pero ninguno de los que sufrieron esas consecuencias eran de la élite grande de Estados Unidos, los gobernantes, los políticos, los líderes financieros, toda la gran alcurnia. Ellos consumían del mejor alcohol importado del resto del mundo. Acuérdense que la ley seca nomás influenció aquí en Estados Unidos, pero usted podía comprar bebidas alcohólicas en todo el mundo y ahí es donde viene el contrabando y demás. Bueno, las drogas ocurrió exactamente lo mismo. O sea, siempre la droga fue primero un privilegio de los medios sociales. Y esto lo hemos hablado. Hoy en día eso continúa siendo una realidad. Ahora, si usted le interesa y ha estudiado el consumo de droga en Estados Unidos, siempre hubo élites en ciudades. Por ejemplo, cuando hablamos de Miami, cómo Miami se concentra en ser el centro primero, el centro de que se rige el narcotráfico, de dónde comienza. Le digo, es apasionante porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la venta al público. La cocaína, que era muy exclusiva porque era muy cara, porque no la conseguíamos tan... O sea, en Bolivia, en Perú siempre había cocaína, había coca y había cocaína, pero era muy discreta y la conseguían en Nueva York, la conseguían en Los Ángeles, en Hollywood, obviamente en Chicago, la conseguían aquí en Miami, la conseguían en distintos lugares de Estados Unidos, pero era muy cara y muy exclusiva. Y lo que había era que las élites aquí en Estados Unidos eran las que demandaban ese manjar de placer que era la cocaína. La heroína era un poco menos selecta y la marihuana era normalmente consumida comúnmente con esto. Pero le comento esto porque este nivel de consumo muy exclusivo siempre ha existido. Como le comentaba, hoy existe y sigue existiendo. Y como le comenté en el video anterior, la gente que trabaja en el mundo financiero, que gana mucho dinero, la gente que trabaja en las artes, la gente que trabaja en Hollywood, los escritores, hay toda una cofradía de gente que consume esta droga a nivel muy alto, es de muy buena calidad y la paga muy bien. Ahora, esa gente demanda privacidad, demanda seguridad y demanda buen control de calidad, que no lo encuentra en el resto del negocio del narcotráfico cuando se refiere a vendérselo al público, ¿no? Esa es una primera gran diferencia. La segunda gran diferencia que tiene que entender, y por qué hablo de esto yo, es porque, como le comenté también anteriormente, usted sabe de grandes actores, de grandes músicos, de grandes deportistas, políticos, líderes, que tienen mucho poder y que tienen mucha influencia en distintos países del mundo. Esto no estoy hablando de que todos son, estoy hablando de un selecto grupo, que son los que consumen una gran cantidad de la droga que se produce de alta calidad, que usted y yo jamás la vemos. Ahora, esa gente compra en lugares muy exclusivos, con personas con contactos muy exclusivos, y existe la realidad de que esa gente está muy protegida, porque esa gente que tiene mucha influencia, usted raramente se va a enterar de que ellos consumen, pero si usted tiene la oportunidad, y le digo, como agente encubierto nosotros tuvimos la oportunidad de ver muchas de estas personas de cerca, si usted va a alguna de esas fiestas de Hollywood, fiestas de grandes financieros, grandes fiestas muy privadas, si usted va por ejemplo a Las Vegas, si va a Nueva York, si va a Miami, si va a ciertos lugares, centros nocturnos, o incluso le voy a decir más, en su ciudad, en su pueblo, si usted va a lugares muy muy caros, muy exclusivos, siempre va a haber, primero que todo, no todo mundo entra a esos lugares, estoy hablando de lugares muy exclusivos, en los que hay secciones muy privadas, en los que lo que más corre es bebidas alcohólicas de alto nivel, lo más caro, desde champán a bebidas alcohólicas, prostitución y obviamente muy buena droga de buena calidad. Esa gente está protegida, esa gente no trabaja con cualquiera, porque usted no puede pretender
vender en esos lugares si no tiene permiso, autorización, si no saben, porque está todo. O sea, y si incluso le voy a decir más, olvídese de estos lugares altos. Si usted va a un lugar más o menos decente, a un centro nocturno, a un antro, como le dicen en algunos lugares, y entra a los baños, usted se va a sorprender, si nunca ha ido, la cantidad de droga que circula en ese lugar, ¿no? Entre píldoras, cocaína, marihuana, incluso heroína a veces, hay un montón hoy en día de drogas. Esa gente vive en otro mundo totalmente distinto, pero lo que quiero que entienda es que esa gente es la que mantiene una gran parte del negocio del narcotráfico, ¿no? Y compran una gran cantidad de drogas de muy caro y muy alto nivel. Eso es parte del negocio de la venta al público. Eso mucha gente no lo habla, mucha gente no lo considera. ¿Y por qué no se habla? Y porque las élites tienen su privilegio, así como yo le decía que la monarquía hacía sus grandes orgías, y usted va a cualquier lugar donde se hacen grandes orgías y las drogas circulan en todos lados. Ese cuento de que usted puede ir a un centro nocturno y no ver droga, o sea, tiene que ser ciego para no verla, porque los centros nocturnos más grandes, si se acuerda cuando yo le comentaba que aquí en Estados Unidos en los años 60, los años 70, cuando explotaron los grandes centros nocturnos en Nueva York, en Miami, en Las Vegas, en Los Ángeles, una de las grandes cosas que ocurrían que los identificaban era la cantidad de cocaína que se utilizaba en esos lugares. Cocaína y otro tipo cualquier tipo de estupefaciente en píldoras y demás. Entonces, eso nunca ha acabado. Esa gente es parte del negocio de la venta que mueve mucho de este negocio. Ahora, lo que tiene que entender es que estas personas tienen mucha influencia en cómo el narcotráfico se desarrolla en su país. Porque además de ser grandes consumidores, ellos no quieren que se les controle la droga, ellos quieren seguir consumiendo. Es como la ley seca. Había leyes que no permitían la venta de alcohol, pero nadie se prohibió nunca de la élite el alcohol. Entonces en la droga es exactamente lo mismo. Entonces, si ellos pueden, ofuscar la lucha contra el narcotráfico y no permitir que se vuelvan muchos controles, lo hacen. Entonces, esta gente tiene mucha influencia, y esa influencia que yo hablo es la que les permite ser protegidos. Porque tienen contactos, porque reciben lo mejor, porque pagan muy bien, y porque cuando hay un problema inmediatamente desembolsan grandes cantidades de dinero. Esto es parte del negocio de la venta al público, pero un público muy selecto. O sea, no es el público que está. Ahora, lo interesante de esto es que usted raramente, muy extrañamente, a no ser que lo va a oír o lo va a ver. Usted lo que ve son los tiroteos en las favelas, o el consumo de la droga en la calle, las jeringas, los drogadictos tirados en el piso y eso. Pero esta gente usted no la ve nunca. Pero lo debo de mencionar, porque es sumamente importante entender que mucho del sostenimiento, una gran parte del gran dinero del narcotráfico, es financiado por este sector de la sociedad, que tiene el nivel económico, tiene el nivel de consumo y puede aguantar el negocio. Y por supuesto, los que tienen grandes problemas de adicciones son los que van a los centros de recuperación más grandes del mundo, como yo les comenté anteriormente. Pero esto lo vamos a continuar, porque ahora vamos a hablar de la otra cara de la moneda, de la que estamos acostumbrados, que es la gente que generalmente es lo que nosotros nos enteramos todos los días en todo el mundo, que es el consumidor de la ciudad de medio pelo para abajo, que son los que no tienen estos privilegios y son los que salen en los medios sociales, son los que salen en las revistas, en la informativa, en los noticieros de la noche. Esto lo vamos a continuar, amigos y amigas. Los invito a que lo veamos en el próximo video. Gusto saludarlos.